Este video está dirigido a los estudiantes de la asignatura de Matemática Financiera de la Fundación Universitaria Monserrate. Básicamente lo que pretendo acá es repasar un poco el último ejercicio que vimos de aplicación de gradiente geométrico. Este ejercicio es el número 32 de la página 132 del libro de Guillermo Vaca, octava edición. Bien, recordemos que el ejercicio nos plantea lo siguiente. Un banco otorga un crédito por 5 millones de pesos y lo desembolsa un 1 de octubre de 1992. Exige que se pague en cuotas mensuales durante 12 años. Esto lo vamos graficando y miramos lo siguiente. Este desembolso que nos hace el banco el 1 de octubre de 1992 es importante tenerlo en cuenta porque a partir de acá es donde debemos contar cuál es la longitud total del gradiente. Si el banco nos va a financiar a 12 años y vamos a trabajar con pagos mensuales y con unidad de mes, entonces hay 144 meses en esos 12 años. Si el banco me desembolsa un 1 de octubre de 1992, la primera cuota la pagaré 30 días después, es decir, el 1 de noviembre de 1992. El último pago, el crecimiento de esta serie de pagos, tal como lo ha propuesto el banco, es un crecimiento porcentual. Y el último pago se daría justo acá, en el periodo 144. Es decir, si mi crédito me lo han otorgado el 1 de octubre, miren aquí en cero, el 1 de octubre de 1992, después de 12 años o 144 meses, esta fecha debe corresponder al mismo 1 de octubre, pero del año 2004. ¿Cuáles son las condiciones de este crédito? 3% efectivo mensual y una tasa de crecimiento del 1% cada mes en el valor de la cuota. ¿Qué es lo primero que debemos hacer? Recuerden que la primera pregunta que plantea el ejercicio corresponde a ¿cuál sería el valor de la cuota número 83 o de la cuota pues que tengo que hacer el 1 de septiembre de 1999 si se mantienen las condiciones de este crédito? Pues es muy sencillo. Recuerden que tenemos una fórmula que nos permite calcular el pago enésimo siempre y cuando conozcamos R1, este valor de R1. El primer paso entonces es hallar ese valor con el fin de establecer el valor de un pago futuro cualquiera, el pago 129 o el pago 139, cualquiera, siempre y cuando yo conozca este primer pago. De manera pues que esta es nuestra incógnita. Vamos a trabajar la fórmula de valor presente para un gradiente geométrico. Aquí está, valor presente para un gradiente geométrico. Y si aplicamos esta fórmula sabemos que todos los pagos de esta serie del gradiente geométrico va a caer justo aquí en la fecha focal que hemos definido. Los 5 millones de pesos que son la deuda, pues no es necesario trasladarlo porque se encuentran en la fecha focal. Planteamos nuestra ecuación de valor, sumatoria de deudas igual a sumatoria de pagos. Este valor presente pues corresponde al valor de la deuda o al valor presente de haber traído todos estos valores, ¿sí? Debe ser igual, por eso es una igualdad. Y esta expresión es lo que hace que todos esos valores del gradiente vengan aquí hacia el presente. Reemplazamos entonces, tomamos como valor presente el valor de la deuda y el valor de G lo expresamos en tanto por 1, así como la tasa en tanto por 1. ¿Por qué 144? ¿Por qué n vale 144? Debemos tener en consideración
que el gradiente comienza justo en el punto cero, es decir, donde me hacen el desembolso del crédito. El gradiente no comienza acá, perdón, no comienza aquí en este primer periodo. El gradiente comienza acá. ¿Qué quiere decir? Para poder hallar ese valor de n rápidamente, lo que hacemos es tomar este último pago, 144, menos 0, 0, porque aquí comienza el gradiente, y esa diferencia me da 144. Aquí dejamos también planteada esta operación. Esta es la tasa de crecimiento de la cuota y esta es la tasa efectiva para el periodo mensual. Desarrollamos estas sumas que están dentro de este paréntesis y desarrollamos esta diferencia que está aquí planteada. Ojo, esto es un valor negativo. Al desarrollar lo que hay dentro del paréntesis rectangular encontramos este valor 4703. Como está multiplicando lo hemos pasado a dividir y por ello ya hemos encontrado el valor de esta primera cuota si las condiciones del crédito originales se mantienen. Ese primer pago vale 106.314,5 centavos. Observen que hasta este momento no hemos llegado a la primera respuesta que nos pide el libro, pero fue necesario hacer este paso para poder llegar a hacerla. Miremos nuevamente la gráfica. Conocemos el pago número 1, tenemos las condiciones del crédito, todo es exactamente igual excepto por este valor que ya es conocido. ¿Cuál es entonces el segundo paso? Pues el segundo paso ya es obtener la información que nos está solicitando el problema. ¿Cuánto vale esa cuota número 83 que corresponde al 1 de septiembre de 1999? Aquí está ubicada, ese sería el pago. Y para poderlo calcular, podríamos utilizar, o debemos utilizar mejor, esta expresión. Esta expresión es la que nos permite saber cuál es ese valor. El pago 83 es igual al primer pago del gradiente multiplicado por un factor que es igual a 1 más g, como g vale 0,01, entonces esto es 1.01, y esta potencia 82, observen que es n menos 1. ¿Cuánto vale n? Miren, 83. Esta es la n. Como vale 83 menos 1 me da 82, lo elevo a esa potencia y aquí ya obtengo la primera respuesta que me está exigiendo el problema. 240.404,90 centavos es el valor que yo debo pagar justo en ese terminando o iniciando el mes número 83. Bien, la segunda parte del ejercicio consiste básicamente en que en la cuota 82, cuando el cliente hace ese pago, aquí en la cuota 82, ahí es cuando el cliente comienza a pensar en una refinanciación, pero ya ha desembolsado el valor de su cuota. Aquí ya desembolsó el valor de su cuota y justo ahí es donde va a comenzar a pensar el tema. ¿Qué debe saber el señor para poder informarle al banco número 2 cuánto es que debe refinanciarle? Pues obviamente el saldo de la deuda. ¿Cómo sabe este señor el saldo de la deuda? Entonces miremos cuál sería el tercer paso. Conocido el valor de R83, que es este 240.404, este se constituye como el primer pago del gradiente conformado por todos los pagos que hace falta por hacer. O sea, todo lo que hace falta por acá es lo que realmente yo estoy debiendo. Todo esto es lo que yo estoy debiendo. Entonces, fíjense cómo está quedando nuestro nuevo gradiente. De este punto 82 hacia atrás ya me olvido porque ya son hechos cumplidos. Sí, yo sé, fíjense, esta cuota yo todavía no la he pagado, pero ya sé cuánto voy a pagar. Y la siguiente, y la siguiente, y la siguiente, y la siguiente, es el grupo que conforma
todo el saldo de mi deuda. Manteniendo las mismas condiciones, obviamente, si yo calculo el valor presente de este gradiente geométrico, miren, yo observo que cae justo aquí en el punto 82, es decir, en el punto donde yo deseo saber cuál es el saldo de mi deuda, justo cuando acabo de pagar la cuota 82. Entonces, ¿cuál es el interrogante que me planteo? Pues, ¿cuál es el saldo de mi deuda? O dicho en otras palabras, ¿cuál es el valor presente de ese gradiente? Siguiendo con la metodología, ubicamos la fecha focal. Esta fecha focal, veo que aquí me queda muy sencilla porque me evita traslados. Y yo sé que si aplico la fórmula de valor presente para ese gradiente geométrico, todos los pagos van a caer justo acá, en el punto 82, a donde los necesito. Tenemos entonces la fórmula, ya la hemos manejado, y comenzamos a hacer reemplazos. Este valor presente, que corresponde al saldo de la deuda, es exactamente este. Los 240.000 son el primer pago de ese nuevo gradiente que tengo yo. 1 más G, lo mismo. Aquí tenemos el planteamiento del 1 más ese factor de crecimiento de la cuota mensual. Aquí pasa lo mismo con la tasa. Y aquí esta operación que se plantea desde esta ecuación original. ¿Por qué 62? Nuevamente, observen en dónde comienza este gradiente geométrico vencido. Aquí en el punto 82. Comienza con periodo, este periodo, y termina con pago. ¿Qué debemos hacer entonces? A 144 le restamos los 82 porque ahí comienza el gradiente y me da 62 pagos tiene ese gradiente. Si no están muy seguros, tracen todas las flechitas y la cuentan con el dedo. El valor presente entonces es igual a toda esta expresión. Aquí lo único que nosotros hemos hecho es hacer esta suma, fíjense, y hacer esta diferencia. No fue más, cuidado, esto es negativo. El valor presente entonces, si lo sigo calculando, voy a desarrollar esta operación, me da 35.17 y si la multiplico por este valor, aquí acabo de encontrar cuál es el saldo de mi deuda justo en ese punto 82, en el momento inmediatamente siguiente al que he pagado esa cuota 82. Como ese es el saldo de mi deuda, pues ahora ya puedo informarle al banco número 2 cuánto es que debe prestarme. Si el banco número 2 ya sabe cuánto me debe prestar y ya me ha dado unas condiciones, pues es muy sencillo saber o poder contestar la segunda pregunta del problema, que consiste básicamente en cuál es el valor de la primera cuota que debo cancelarle al banco número 2 si éste decide refinanciarme. Esto lo resumimos aquí en el cuarto paso. Conocido el valor del saldo de la deuda, se plantea como si se tratara de un nuevo gradiente, indicando en el diagrama de flujo de caja los nuevos valores de financiación. Miren, como son nuevas condiciones del crédito, yo tengo que tener en cuenta las nuevas condiciones del crédito que me ha otorgado el banco. Comenzando, porque el plazo aquí ya es de 180 meses, o sea 15 años. Esos 8 milloncitos que me dieron como saldo de deuda, el nuevo banco me lo va a financiar a 180 meses, es decir, 15 años. Aquí están. 8.456.303,62 es lo que el banco número 2 debe pagarle al banco número 1, ¿cierto? Para yo quedar tranquilo con el banco número 1 y ahora quedar con una nueva obligación con este banco número 2. Si me desembolsan la plata aquí, en esta fecha, pues obviamente que 30 días después yo voy a hacer el primer pago. Este primer pago, miren, vale la pena recordar, esta primera fecha debe ser el 1 de agosto
del año 1999. ¿Se acuerdan? Inmediatamente que él pagó su cuota 82, es decir, 1 de agosto de 1999, su deuda era 8 millones. O sea que justo aquí el banco número 2 debe prestarle esa plata. 30 días después es que le va a comenzar a pagar esos 8 millones al banco. Nuevamente vemos que se trata de un gradiente geométrico vencido y de acuerdo con la información que nos ha suministrado el banco tiene un porcentaje de crecimiento porcentual igual al 1.2% y con una tasa efectiva mensual del 2.5%. Fíjense que aquí la tasa es un poco más barata, obviamente el plazo es mucho más largo, pero el porcentaje de crecimiento de la cuota es más alto de lo que estaba pagando del crecimiento anterior. Este es del 1.2, mientras que la tasa de crecimiento anterior es la del 1%. La tasa anterior efectiva mensual era del 3% y ahorita es del 2.5%. Es decir, todas estas condiciones son nuevas, se trata de un gradiente nuevo, de un plan de financiación nuevo, eso deben tenerlo en cuenta. ¿Qué es lo que me están preguntando? Entonces, ¿cuánto vale? ¿Cuánto es la primera cuota que yo le debo pagar al banco? La pregunta que nosotros nos hacemos es, ¿cuánto vale R1 de este gradiente geométrico? Con toda la información que tenemos, pues ya podemos abordar el problema. Fíjense, he ubicado la fecha focal nuevamente acá. ¿Para qué? Para devolver todos los pagos y todas las deudas. Fíjense que si aplico la fórmula de valor presente para gradiente geométrico, todos los pagos van a caer justo aquí en la fecha focal, luego no hay necesidad de hacer ningún traslado. Igual ocurre con este. Esta deuda no se debe trasladar a ningún lado porque está justo en la fecha focal. Mi famosa ecuación de valor, sumatoria de deudas igual a sumatoria de pagos. Este valor presente pues no es más que lo que me acaba de prestar el banco. Y estos pagos, mírenlos todos acá, es lo que hace que sea exactamente igual al valor de la deuda. Ojo, esta G ya cambió. Aquí hicimos la suma de una vez de 1 más este factor, entonces me da 1,012. Lo mismo hicimos acá, ¿sí? 1 más I, mire la I, ese total me da 1,025 y esto, mejor dicho, esta N es exactamente igual a 180. ¿Por qué? Vuelve y juega. 180 menos 0 es igual a 180. ¿Por qué 0? Porque aquí comienza el gradiente. Este gradiente comienza con periodo y termina con pago. Esta operación, la de abajo, fíjense que también ya la hicimos de una vez. Me da un valor negativo de 0.013. Si desarrollo la operación que está planteada aquí en el paréntesis rectangular, encuentro un valor de 69.19, que como está multiplicando lo paso a dividir para obtener, al hacer la división, la respuesta al planteamiento número 2 del problema. ¿Cómo debo contestarla? La primera cuota que debo desembolsarle al banco por haberme prestado la suma de 8.456.303,62 centavos es de 122.215,46. Así concluimos el ejercicio. Espero les sirva como herramienta de apoyo.